Vamos a seguir con el texto que llevo exponiendo desde hace algún tiempo en el Evangelio de San Marcos y hoy nos tocan los versículos 21 al 34 del capítulo 4. Marcos 4, 21 al 34. Y mientras que lo estáis buscando, como pequeña introducción, quiero hacer referencia a ese gran acontecimiento que en nuestros días se habla mucho en todos los medios de comunicación, que ya son 40 años desde el primer alunizaje. Obviamente la Biblia no dice nada sobre el acontecimiento, así que no voy a intentarlo. Lo que quiero decir es simplemente esto. Este logro, obviamente, solamente se podía llevar a cabo porque hay unas leyes, unas normas que por regla general se suele llamar leyes naturales. Entre ellos, por ejemplo, la ley de la gravedad, pues el calcular órbitas, el calcular a qué punto hay que estar en tal momento, solamente es posible porque hay unas normas en la naturaleza, en la creación que Dios ha hecho. Nosotros solemos llamarlo las leyes naturales. Ahora bien, en la Biblia hay algo como leyes naturales espirituales. Bueno, eso suena un poco raro esto. Quiero decir es que simplemente hay algunas reglas que Dios ha puesto allí, y uno puede ir en contra de esas reglas y uno va a fracasar, o uno puede ir con esas reglas y adaptarse a ellas y salir beneficioso. Este texto, que es un pasaje bastante largo que vamos a tratar esta mañana, contiene algo que yo llamaría los 4 leyes del evangelismo. Bueno, no es lo mismo que los 4 leyes espirituales que tal vez algunos conocéis de ese pequeño librito. No me refiero a esto, sino en ese pasaje que ahora vamos a leer, pues hay algunas normas que rigen en el evangelismo y hacemos bien en conocerlas, de la misma manera que obviamente los técnicos de la NASA tenían que conocer a fondo todas las implicaciones de las leyes de la gravedad y otras leyes muchas que hay. Nosotros hacemos bien como cristianos de conocer bien esas leyes que rigen en el mundo espiritual. Vamos, por lo tanto, a la lectura de este pasaje de Marcos 4 a partir del versículo 21. Dice así: También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oigan. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después
de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición, que esta palabra eche raíces en nuestras vidas. Amén. Pues 4 leyes, 4 principios, particularmente en la predicación o en el evangelismo, en la proclamación de la palabra de Dios, podemos desprender de este pasaje que acabamos de escuchar. Vamos con el primero, y es en los versículos 21 al versículo 23, es lo que yo llamaría la ley de la luz. Y ese principio nos enseña simplemente que la luz alumbra la oscuridad. Bueno, esto es algo que obviamente todo el mundo sabe. Si apagamos la luz, aquí se hace oscuras y es muy difícil leer. Una luz escondida no se ve y no sirve para nada. Y lo que dice aquí Jesucristo realmente son verdades que hasta un niño lo entiende. ¿A quién se le ocurriría pues coger una luz y taparla? Obviamente sería completamente inútil. Él usa allí 2 ejemplos de la vida diaria que todo el mundo entendía. Pues el primer ejemplo es el ejemplo de un almud. Bueno, aquí en España, bueno, sobre todo en Madrid, sabemos lo que es un almud, por lo menos por la Almudena. Me imagino que esto ya está bien conocido en la historia, aunque yo no sé si es histórica o no, yo tengo mis dudas al respecto, pero no es el momento de entrar en esto. Un almud es una medida de grano que por lo menos en los tiempos bíblicos medía unos 10 litros, pues se usaba para medir grano. Se usaba en los trabajos diarios y era, bueno, algo común, podríamos llamarlo un pequeño cubo, vamos a llamarlo así. Pues obviamente a nadie en su sano juicio se le ocurriría pues encender una vela, pues ponerla en la mesa y luego pues poner el almud encima. Pues esto sería una cosa realmente absurda. Y el otro ejemplo que él pone es encender una luz y ponerlo debajo de la cama. Bueno, aparte del hecho de que sospecho de que la cama enseguida estallaría en llamas, pero aparte de eso, de nuevo, pues una luz pues no se pone debajo de la cama. Para eso está el candelabro. O para eso hay un lugar en una habitación donde esa luz pues puede desprender su brillo en todas las direcciones. Bueno, esto no hay que explicarlo, esto es obviamente algo que todo el mundo lo entiende. A lo que Jesucristo se refiere, obviamente, y eso creo que tampoco es tan difícil de entender, sobre todo si leímos en muchas ocasiones los versículos que hablan de que nosotros somos la luz del mundo, es que el creyente, yo no diría que luce con luz propia, sino más bien es como la luna, refleja el sol. El sol luce con luz propia, la luna no. Nosotros como creyentes lo que deberíamos hacer es reflejar la luz de aquel que nos ilumina. Y lógicamente al creyente, y esto es una de esas verdades obvias de ese texto, al creyente se le nota que es creyente. Es que no podemos negarlo, ni queremos negarlo, espero. Aunque es cierto que hay algunos que en vez de soldados de Cristo, pues van en plan de agentes secretos por la vida. Entonces, esto es un poco a lo que Jesús se refiere. Poner su luz debajo de la cama. Hacer que no todo el mundo se entere tan fácilmente.
hay cristianos así, pero de la misma manera, dice Jesús, como va contra naturaleza y contra el sentido común de poner una luz en un lugar donde no se ve y donde no puede hacer el trabajo que se supone que tiene que hacer, de la misma manera es ilógico que un creyente pues ande por la vida desapercibido. A un creyente se le debe de notar. Y de la misma manera como a una vela no hay que poner una pegatina, yo soy una luz, porque es obvio para todo el mundo, pues al cristiano tampoco necesariamente hay que poner ahí un botón donde dice yo soy cristiano. Bueno, si alguien quiere hacerlo, pues yo no creo que pase nada, pero no es necesario, sinceramente. Porque la gente debería notarlo, tal vez no enseguida, pero después de conocerte un poco. Porque somos distintos, deberíamos serlo. Y esto es muy importante porque el mundo, y esto lo sabemos como muy tarde, desde los tiempos del profeta Isaías, porque lo dice claramente en el capítulo 60, está en tinieblas. Eso es la situación con la cual la Biblia describe lo que hay alrededor nuestro. Estamos en tinieblas. Y esas tinieblas solamente huyen o son alumbrados donde hay luz. Y la luz en la Biblia es símbolo de Dios. O por extensión, los lucecitos que lucen en ese mundo son los cristianos, la gente de Dios. Ahora, si el mundo está en tinieblas, depende de nosotros de dar un poco de brillo y un poco de luz a este mundo. Ahora, nosotros tenemos ese privilegio, para llamarlo así, de ser embajadores de Cristo, no agentes secretos, embajadores. Quiere decir, vayamos por donde vayamos, dejamos brillar nuestra luz, y para eso no hay que esforzarse. Una vela se alimenta porque se consume. No hay tanto tiempo para darle pensamiento a esto, pero piénsalo un poco. Nuestra vida se va consumiendo. Todos tenemos fecha de caducidad, como una vela. Pero el resultado de la consumición de nuestra vida es luz. Nosotros no vamos a quedarnos en la tierra para siempre, pero el tiempo que vamos a estar en esta tierra, como cristianos, queremos relucir, queremos dar luz para los demás. La gente que vive en el piso de enfrente o al lado o encima o abajo, o los que comparten contigo el trabajo, por regla general, no leen la Biblia. Por lo tanto, lo que ellos ven en tu vida es para ellos lo que pueden saber de la Biblia y de esa luz que Dios nos ha mandado. Es la única forma para ellos de conocer a Dios. ¿Cómo van a saber ellos nada de Dios si no es a través de ti? Porque eres la única fuente de luz en su vida. Piensa en esto. En las tinieblas que nos rodean hay luces que brillan, y estos son los creyentes, los cristianos que conocen la verdad. Y tu vida es la Biblia que la gente va a leer y van a sacar sus conclusiones en cuanto a lo que Dios ha revelado en esta palabra. Yo espero que en algún momento os haya pasado que alguien se os ha acercado y ha dicho: escucha, yo vi algo en tu vida que me llamó la atención, a ver si me lo explicas. Bueno, admito que esto no ocurre todos los días, pero de vez en cuando debería pasar. Si nuestra vida no es distinta, si la luz no se distingue de las tinieblas, pues obviamente hay algo que falla. Y para eso el cristiano no está llamado a esforzarse a brillar, ¿no? Es que la luz la recibimos. Debería ser algo normal, un proceso normal en nuestra vida.
La luz revela, la luz expone a que se ve ahora lo que antes no se veía. Por lo tanto, para decirlo así, la luz, la Biblia la llama así, tiene un poder profético. Profético quiere decir que pone luz y pone claridad en un lugar donde hay, digamos, tinieblas y incertidumbres, lo que comúnmente se llama una empanada mental. Y esto es lo que hay. Tus palabras, tu forma de vivir, tu forma de reflejar a tu Padre Celestial debería ayudar a la gente a entender qué es el Evangelio. No siempre hay que usar palabras para eso. La forma como tratas a tus familiares, la forma como tratas a tu jefe o a la gente que está a tu cargo, la forma como respondes cuando te pisan, la forma como encajas una derrota, esto habla mucho más que 1000 palabras. Esto es luz. Esto es un poder profético, un poder que muestra la luz de Dios a un mundo en tinieblas. Este barrio que está alrededor nuestro, aunque ahora brilla el sol, pero espiritualmente está en tinieblas y necesita saber, necesita conocer la luz. Ahora, la pregunta es cómo se transforma mi vida de tal modo que esa luz puede brillar delante de los demás. Yo creo que Jesús en ese texto lo indica con una palabra que muchas veces pasamos por encima. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, la primera tarea para el cristiano es el escuchar. Y esto lo vemos reflejado en el versículo central del Antiguo Testamento, el versículo que hasta el día de hoy para los judíos recoge toda la enseñanza del Antiguo Testamento, que es el versículo de Deuteronomio 6:4, el famoso Shema Israel, escucha Israel. ¿Ya qué es lo primero? ¿El hablar? No, el escuchar. Y Jesús lo repite una y otra vez. Nuestra primera tarea es el escuchar, oír, afinar nuestros oídos. Porque esto es lo que nos va a transformar. Ahora, ¿qué tenemos que escuchar? La Biblia dice que la fe viene por el oír. Obviamente no hay que buscar mucho, lo que tenemos que escuchar es a Dios. La importancia de escuchar o de leer su palabra y meditar o contemplarla. Esto es lo primero, es el arte cristiano de la meditación. Y no estoy hablando de la meditación trascendental, sino estoy hablando de pensar en la palabra de Dios. Realmente esa meditación, el escuchar, es realmente pensar las palabras divinas que hacen en mi vida. Esto es realmente lo decisivo, porque es muy fácil exponerse a la palabra de Dios y luego cerrarse y la vida sigue como antes. La palabra de Dios es vida, es vibrante y por lo tanto, pues tiene el poder transformador inherente. Ahora, ¿cómo podemos escuchar mejor? Permitidme que os hago 3 sugerencias. En primer lugar, cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que escucharla con fe. Quiere decir que cada versículo que la Biblia nos dice, tenemos que aceptarla como palabra divina para ti personalmente. No es solamente historia, sino son palabras personales para ti que quieren transformar tu vida. En segundo lugar, cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que escucharla con reverencia. Es la palabra de Dios, no de cualquiera. No son historias bonitas. Es revelación lo que Dios ha revelado, el creador del universo, delante del cual cada uno de nosotros algún día tenemos que estar, porque quería que tú supieras esas cosas, por eso los tenemos en este libro.
Cada palabra es importante. Y luego, en tercer lugar, oír con devoción. Con devoción quiere decir que pedimos al Espíritu Santo que Él aplique esa palabra en nuestras vidas, que esto tenga un efecto inmediato. Bueno, en la filosofía se habla de la palabra existencial, o sea, que tenga algo que ver con nuestra vida, que no solamente entre ahí y salga por ahí. Bueno, todo esto tiene que ver con esa primera ley, la ley que Jesús expone en esos versículos, la ley de la luz. Un cristiano que toma esto en serio no puede andar desapercibido por la vida. Se le nota, y se le nota enseguida. Jesús ahí habla de una segunda ley, que es la ley de dar y de recibir. El que tiene y da, recibirá más para dar más. El que tiene y no da, no recibirá nada, y al final lo que tiene también se le quitará. Con el escuchar bien, la cosa no se acabó. Ahora, hablamos de algo que tiene que ver con nuestro esfuerzo activo. Quiere decir, si no damos lo que hemos recibido, si no compartimos lo que sabemos, Dios nos lo quitará. Si damos, sin embargo, recibiremos aún más. Ahora, en ese contexto, aunque Jesús habla también en otros contextos, personalmente creo que en ese contexto Él no habla en primer lugar del dinero, aunque puede ser una regla que también se puede aplicar a esto, pero en ese caso yo creo que Jesús está hablando de otra cosa, está hablando de los tesoros que Dios nos da en cuanto al conocimiento de su revelación. Es lo mismo que alguien que no hace deporte, pues lógicamente no tiene que asombrarse que luego sus músculos cada vez son más flacos. El que no anda, pues lógicamente en algún momento tendrá problemas de levantarse de la cama. Ese principio del dar y de recibir, yo creo que hasta Dios lo eternizó en la misma geografía de Palestina, porque tenemos ahí dos lagos que son muy curiosos, aunque solamente les separa una distancia de 150 kilómetros, son como la noche y el día. Tenemos en el norte lo que se llama el Mar de Galilea. Y el Mar de Galilea es un lago de agua dulce a unos 200 metros debajo del nivel del mar, pero rebosante hasta el día de hoy de vida. Es una joya, realmente. Hasta tal punto de que el nivel de ese lago para el Estado de Israel es tan crucial que todos los días, como aquí escuchamos las noticias, cómo va a ser el tiempo, ahí pues van a decir cómo está el nivel de ese lago, porque es absolutamente crucial para la sobrevivencia de todo el país. Es agua dulce. Y curiosamente, ese lago pues tiene una entrada y tiene una salida. Lo que entra, sale. Y a veces sale más de lo que entra, y en ese caso es un problema. Bueno, un poco más al sur tenemos el Mar Muerto. En un principio no tiene por qué haber ninguna diferencia, porque la diferencia es que el Mar Muerto pues está un poco más debajo del nivel del mar todavía, pero a diferencia del lago del Mar de Galilea está completamente, como dice el nombre, muerto. Que no hay ni un pez, no hay nada, salvo agua tan salada que hasta los cuerpos humanos, hasta el mío, pues flotan allí en el agua, como un corcho. Pero es un lago absolutamente muerto. Y si miramos, digamos, las circunstancias que rodean este lago, nos damos cuenta que el agua entra, pero no sale. Y por por las especialidades que lo rodean, claro, lo que ocurre es que el agua que entra no tiene salida, por lo tanto evapora y queda
una agua salada, estancada, imposible de generar vida. Ahora, esa ley pues se aplica a la vida de un cristiano. Hay cristianos estancados que reciben y reciben y reciben, pero nunca dan nada. Y no me refiero al dinero, sino a conocimiento. Pablo habla de ellos en el Nuevo Testamento, están siempre aprendiendo, pero no llegando a ninguna parte, porque no comparten, no dan nada, solamente reciben, pero de ellos no sale nunca nada. Y no está bien, porque el resultado es una vida estancada, una vida que no genera vida. El cristiano más recién llegado al reino de Dios ya puede, de hecho ya debe compartir su fe, porque es sano. Lo que entra tiene que salir. Y más que tú aprendes, más que tú recibes de parte de Dios, más puedes dar. Y esto hace que tu vida espiritual por lo menos se rejuvenece y se hace fresca. Porque, ¿para qué os sirve si yo os predico desde aquí verdades estancadas que no tienen nada que ver con la vida diaria? Tiene que ser fresca. Son las mismas verdades, pero verdades que brotan de una forma fresca, que se aplican a la vida. De la misma manera, debería ser posible de que cada uno de nosotros, de una forma diaria, esté viviendo una comunión con Dios tan estrecha que siempre tengamos algo que contar. Las cosas en nuestra vida que nos emocionan, pues lo llevamos en los labios. De lo que el corazón está llena, la boca, pues por la boca sale, pues lógicamente. Las cosas que nos interesan, de eso hablamos. Por lo tanto, si nuestra vida con Dios es una vida rica y realmente tenemos una relación con Dios de tú a tú, una relación que no solamente es teórica, sino vibrante y viva, entonces siempre tenemos algo que decir. Siempre. Es la ley de dar y de recibir. No solamente hay que adquirir conocimiento, sino también comunicarlo a los demás. Esto a veces es el problema de los seminarios. El adquirir conocimiento por adquirir conocimiento, sin darlo. Y esto nos lleva a una teología alejada de la vida diaria. A una teología que no tiene nada que ver con la frescura y con la vitalidad que es propiedad de la palabra de Dios. Cuando más atención prestamos al comunicar bien el mensaje, tanto más vamos a comprender de la Biblia. Esto es un secreto. El que no comparte, no comprende. El que comparte, comprenderá. ¿Por qué es así? Bueno, porque es una ley espiritual. Y vamos a la tercera. Ahora vamos a ver lo que pasa. No sé si alguien se acuerda, la última vez hablé del sembrador, ¿vale? Bueno, ahora lo que Jesús hace con la tercera ley, que es la ley del crecimiento continuo, Él ahora de los 4 campos, ¿os acordáis donde cayó la semilla? Él ahora coge el 4º campo. Y dice, ¿qué pasa en la vida de una persona donde esa semilla cae y empieza a crecer? Y es muy curioso lo que él habla ahora sobre esto. Y también es una ley del crecimiento, yo lo llamo por lo menos así, del crecimiento continuo. Son los versículos 26 al 29 del capítulo 4. Nos muestra la obra de Dios en un corazón abierto, quiere decir, en la vida de un creyente. Y en esos 4 versículos hay 4 verdades muy importantes. En el versículo 26 dice, así es el reino de Dios
como cuando un hombre echa semilla en la tierra. En primer lugar, hace falta un sembrador. La semilla de trigo tiene que ser sembrada. La mala hierba no. Yo no conozco a nadie que siembra la mala hierba. La mala hierba está ahí. Pero el trigo, si quieres recogerlo, si quieres cosecharlo, pues tienes que sembrarlo. El corazón del hombre no se vuelve a Dios simplemente cruzando nuestras manos y a ver si Dios convierte esos corazones. Es cierto que el convertir un corazón humano es una obra soberana de Dios, pero Dios usa vehículos. Y esos vehículos se llaman personas, cristianos, tú y yo. Hace falta la implantación de la semilla de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, es el capítulo que escuchamos antes, y simplemente quiero recordar ese versículo. En el capítulo 55, en el versículo 10, dice: pero como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. La palabra de Dios hace su obra en el corazón humano que la recibe. Ahora, muy importante, el sembrar es nuestra responsabilidad, el crecimiento no. Entonces, en primer lugar, dice ese versículo, hace falta un sembrador. Bueno, la pregunta obvia es para nosotros, ¿eres un sembrador? No, en serio, lo digo. ¿Cuándo fue la última vez cuando has sembrado una semilla? Es un buen ejercicio, creo yo, que no pase ningún día sin que de una o de otra manera sembremos una semilla. El que siembra poco, poco recoge. El que siembra mucho, más va a recoger. Es obvio. Sembrador. En segundo lugar, lo segundo que nos enseña ese pasaje, en la obra del Señor, en una persona hay siempre cosas más allá de nuestra comprensión y fuera de nuestra potestad. Bueno, eso suena un poco complicado, pero es muy sencillo. Tú siembras, yo no sé, yo cuando era crío, pues a mí me encantaba eso, porque teníamos un jardín y de vez en cuando, pues mi madre solía sembrar berros. Bueno, no sé si aquí la gente les gusta mucho, pues a nosotros nos gustaba mucho. Entonces había berros por todos los lados. Bueno, los berros, cuando los siembras, bueno, ocurre con cualquier cosa. Además, como crece muy rápido, pues siempre hay semillas que, aunque estén perfectamente ubicados y regados, que no se abren. Hay algunos que crecen más rápido que otros. Y yo, como niño a la tierna edad de 6 años, ya me preguntaba, ¿y por qué es esto? Bueno, nadie me dio una respuesta, estoy seguro que hay respuestas. Pero vamos a dejar este tema. A lo que voy es simplemente en la vida espiritual. ¿No os habéis preguntado alguna vez y cómo es que algunos crecen en la fe más rápido que otros? ¿Cómo es posible que incluso brotan algunas semillas y otros parece que no, o lo hacen con efecto retardado? Ahora, incluso uno se puede preguntar cuándo exactamente empieza la vida espiritual. ¿Cuándo es el momento cuando alguien nace de nuevo? Bueno, son todas preguntas que no siempre tienen respuestas. A esto Jesús se refiere aquí. El hombre que siembra duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Un campesino puede estudiar agronomía, biología,
Y tal vez ahí aprende algo de esto, pero no es necesario. De hecho, se dice que los campesinos más tontos tienen las patatas más grandes. Yo no sé, es por lo menos un dicho alemán, yo no sé si dice aquí esto. Pero a veces es que menos que estudies, pues más cosecha puedes esperar. Yo no sé, yo no me atrevo a aplicar esto al reino de Dios, ¿vale? Vamos a dejar esto aparte. Pero quiero decirles que para sembrar no hace falta entender todos los pormenores de que por qué crece y algunos no, y cuáles son las circunstancias. El hecho es que no se puede explicarlo todo. Y en la vida espiritual tampoco, claro, uno puede escribir y leer tomos de teología y con todas sus profundidades entrar en los entresijos, y al final hay que decir, bueno, ahí está la soberanía de Dios y no puedo explicarlo todo. No tengo respuestas para todo. Jesús dice que esto es un secreto, ocurre, pero muchas veces sin que nadie entienda por qué. Porque crecen algunos y otros no. Porque brotan algunos más rápido que otros. Yo me puedo preguntar por qué fui yo, que yo sepa, el único en un pueblo de 800 personas que se convirtió. Pues no lo sé. No lo sé. Seguramente no porque era yo mejor que los demás. Eso está claro. No tengo respuesta a esto. Ahora, uno puede quedarse tan impresionado con esas preguntas que uno dice, no, es que yo quiero entender todo esto. Bueno, querido hermano, querida hermana, tenemos que llegar a un punto cuando tenemos que decir, vale, es que lo siento mucho, es que no lo entiendo, ni lo puedo explicar. Pero Dios tampoco espera que yo entienda todo. Hacemos todos los días muchísimas cosas que no entendemos, empezando con usar el coche. Es que yo no tengo ni idea de cómo funciona el coche, pero me ha llevado hasta aquí y la prueba es que estoy detrás de ese púlpito. No tengo ni idea de mecánica, ni tengo ni idea de ordenadores, sin embargo lo uso todos los días. Y no comprendo cómo Dios actúa en el corazón de un ser humano, sin embargo veo que hay gente que se convierte y cuando yo siembro, hay fruto. Con esto, queridos hermanos, vamos a contentarnos. Jesús luego dice en el versículo 28, y es el tercer punto, la vida nueva se va manifestando y desarrollando gradualmente. No es un crecimiento instantáneo. Y esto sí que es algo que nos cuesta hoy en día, que todos lo queremos tenerlo de golpe y no nos gusta esperar. Nos gustaría que cuando alguien se convierta, pues enseguida pues todo funcione. O cuando nosotros queremos saber las cosas, pero saberlos ya. Alguien ha dicho que la naturaleza no hace nada a saltos y Dios por regla general tampoco. Primero viene la hoja, luego la espiga y al final el grano formado en la espiga. Es un proceso. Jesús lo describe aquí. De hecho, dice aquí, porque de suyo lleva fruto la tierra. Es una palabra muy curiosa que todos lo conocemos y lo vemos en el original griego. Es la palabra de ahí viene la palabra automáticamente. Automáticamente crece esto. ¿Cómo? Es que no lo sé, pero funciona. Uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que un corazón humano más duro que la piedra de repente cambia y de personas como de un Saulo de Tarso de repente brota un Pablo? ¿Cómo se explica ese cambio? Esto para el mundo es completamente incomprensible y si somos sinceros, es incomprensible porque no tiene explicación. Hay personas que se convierten de una manera y otros se convierten de otra manera. Para algunos ellos te pueden decir la hora y la fecha exacta y otros pues no lo saben. ¿Cómo explicamos esto? No lo sabemos. El hecho es que hay gente que se convierte. Hay cambios en la vida. Y esto habla del poder tan tremendo que nuestro Dios tiene porque no hay una cosa más resistente en el universo que un corazón humano.
Ayer precisamente, porque por eso hablo en esta manera tanto de la luna, porque todavía lo tengo bastante fresco en mi mente. Estaba viendo un programa donde se hizo un análisis de las 12 personas que pisaron la luna. Es muy curioso. En la inmensa mayoría de 12, pues son 10. Sus vidas, pues, son lo que podrías decirlo humanamente un fracaso. Algunos llegaron a ser alcohólicos, pues otros se divorciaron hasta 3 veces. Casi todo el mundo, de hecho, uno de los astronautas dice que cuando estaba en la Luna lo que sentía era un gran vacío interior. Sin embargo, había algunos, 2 que yo sepa, uno ya estaba convertido antes y el otro se convirtió después. Y uno dice que es precisamente la impresión que tenía ahí de estar tan cerca con Dios cuando estaba tocando una roca lunar, que algo cambió en su vida. Entonces te pregunto, ¿y por qué no habrá pasado esto con los otros 11? Pues no lo sabemos. Y tenemos que aguantar como cristianos que no se puede explicar todo. Lo nuestro es sembrar, y esto es lo que Jesús quiere decir con este principio. Sembrar. Deja que Dios arregle el resto. Y de la misma manera como si tú siembras en tu jardín o en el campo, pues obviamente la cosa brota lentamente. Claro, a mí me hubiese gustado que el berro hubiese brotado pues con más rapidez, ¿no? Claro, lo que puedes intentar es tirar a ver si así crece más rápido. Y lo que vas a hacer al final es destrozarlo. Las cosas toman su tiempo. Y a veces lo vemos en nuestros hijos. No podemos tirarles, aunque de vez en cuando es bueno tal vez tirarles de las orejas, pero no, espiritualmente hablando, no podemos hacer la obra que Dios hace en su vida, que solamente Dios puede hacer. También como padres tenemos que llegar a un punto de decir, es obra de Dios. Yo puedo ir hasta cierto punto. Y también con nuestros familiares, nosotros no podemos convertir a nadie. Y con más que nos empeñamos, a veces el resultado es peor. Tenemos que llegar a un punto de decir, el crecimiento es un crecimiento, como dice el texto aquí, automático, es obra de Dios. Yo no puedo convertir a nadie y yo tampoco puedo hacer que nadie crezca espiritualmente, es obra del Espíritu Santo. Yo puedo regar, yo puedo poner el alimento que haga falta, pero hay una parte que está fuera de mi alcance. Y esto también debería traer tranquilidad a nuestra vida. Por un lado, preocupación para que el Evangelio corra, pero por otro lado tiene que llegar el momento y tienes que decirte, no es obra mía, es obra de Dios. Yo he hecho mi parte, yo comparto, yo predico, todo lo que haga falta, pero llega un momento cuando tienes que decir, ahora Dios tiene que darle el crecimiento. Y esto es bueno y es un ejercicio sano de reconocer que yo no soy Dios. Yo no puedo llevar a nadie al cielo. Por eso, mis queridos hermanos, creo que oramos, ¿no? Porque es la oración donde nos dirigimos a Dios y pedimos que Dios haga el trabajo que nadie de nosotros puede hacer. Y finalmente Dios nos llevará a su presencia cuando Él lo vea oportuno. Por eso lo dije antes, nuestra vela tiene fecha de caducidad. El versículo 29 dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y con eso llegamos a la cuarta ley del crecimiento. Lo que es cierto en una vida individual, en la vida de un creyente, hay un crecimiento continuo. Lo mismo es cierto para la iglesia en términos generales. La iglesia, y estoy hablando de la iglesia con mayúsculas, no de la iglesia local, sino la iglesia que hay en todo el mundo, que une a todos los creyentes, esa iglesia sigue creciendo. Y esto es la ley del crecimiento continuo, digamos, a nivel mundial.
El versículo 30 dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En aquel entonces la semilla de mostaza era la semilla más pequeña usada en Israel. Las aves, ya lo sabemos de la otra parábola, es símbolo del diablo y de sus colaboradores. Ahora, ¿qué significa esta parábola que Jesús usa aquí? El versículo 31 nos enseña que el reino de Dios tenía comienzos muy pequeños. Todo empezó con un niño en un pesebre, en un rincón perdido del Imperio Romano, en una aldea cuyo nombre nadie fuera de Israel jamás había escuchado. El niño creció y a los 3 años y medio fue crucificado. Nadie hubiese apostado ni un duro por la sobrevivencia de este, llamémoslo, movimiento. Fue crucificado como malhechor. Jesucristo crucificado, lo que para nosotros suena como algo especial, sonaba para la gente de aquel entonces como el Mesías, carne de la horca. No era precisamente un título que la gente se podía jactar. ¿Y cuál fue el mensaje? Para los judíos un escándalo, para los griegos una locura. Y ese mensaje lo entregó en manos de 12 discípulos. Sin embargo, lo que eran comienzos muy pequeños, pero que muy pequeños, empezó a brotar. Conocemos la historia, en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 personas, poco después otros 5, y de repente nos damos cuenta que ellos ponen literalmente este país patas arriba. De los 12 apóstoles, 11 mueren como mártires, y el segundo fue desterrado a la isla de Patmos. Pero cuando muere Juan al final del primer siglo, el Evangelio ya se predica desde España hasta el río Éufrates y desde los Alpes hasta el Sáhara. Pero ahí la cosa no termina. Ya al final del segundo siglo, incluso antes de que el Imperio Romano oficialmente se rinde ante los cristianos, el primer reino del mundo, el reino de Armenia, oficialmente se hace cristiano. Y de allí la cosa sigue. Todos conocemos la historia del Imperio Romano. Todavía había un emperador poco antes de que el emperador Constantino declarase libertad de religión en su reino. El emperador Diocleciano, cuyo reinado fue uno de los más crueles en el Imperio Romano. Y finalmente, cuando Diocleciano muere en su lecho de muerte, dicen que levantó su puño hacia el cielo y dijo: así que finalmente tú también me vences, Galileo. Y así la historia sigue. El Imperio Romano se hace cristiano. Emisarios con el mensaje cristiano pues entran en el norte de Europa, llegan a Asia. Y bueno, todos podríamos hablar de ese tema con bastante detalle. No todo es tan negativo como hoy en día muchas veces se nos hace creer. Y finalmente llegamos al siglo XXI. Bueno, ya en el siglo XX, el reino de Dios visible, la iglesia en la tierra, ha crecido a un ritmo jamás conocido. Mientras que hablamos aquí y escuchamos este sermón, no hay ni un solo país en el mundo, ni uno solo, donde hoy por hoy no se predique el Evangelio. Amén. No hay ni un solo país donde hoy por hoy no haya cristianos.
Incluso en un país como Arabia Saudita se dice que hay decenas de miles de personas que clandestinamente ven uno de los 4 o 5 programas que les llega a sus hogares a través de la televisión por satélite. En todos los lugares, en todos los rincones. Después de la caída del telón de acero nos dimos cuenta que hasta en la misma central del KGB había un grupo de oración. ¿Quién lo hubiese pensado? Y así es el reino de Dios. Perseguido, eso sí, porque en el siglo XX murieron más personas por causa de su fe que en 19 siglos anteriores juntos. Muy perseguidos, pero jamás aplastados. Y más que aumenta la persecución, más aumenta ese árbol que finalmente, y ahora después de 20 siglos, ha alcanzado una estatura considerable. Aunque parece mentira para los que vivimos en Europa, en muchas partes del mundo el cristianismo está muy de moda. Y más que de moda, hay auténticos movimientos donde la gente se convierte al Evangelio y se convierte en grandes números. Podría contaros historias de Cuba, que es el país que mejor conozco, pero cualquier país latinoamericano realmente vale para esto. Podríamos hablar de cualquier país africano. En cualquier país africano, tal vez exceptuando los del Magreb, en porcentajes hay más creyentes que en cualquier país europeo. Esto es la cruda y la pura realidad. El reino de Dios sigue creciendo lentamente, pero sigue creciendo. Y nosotros podemos estar orgullosos de pertenecer a un movimiento divino que jamás será parado. Y finalmente ese árbol, como dice aquí, será un árbol grande. Esto es la historia del crecimiento individual y del crecimiento de la Iglesia. Y algún día nos daremos cuenta delante del trono de Dios, como dice el libro de Apocalipsis, que habrá una inmensa multitud, no habrá pocos en el cielo, una inmensa multitud de gente de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los rincones de este mundo, que estarán allí reunidos alabando al Cordero y alabando al Padre. Esto es la realidad. En esto estamos. En este momento se están convirtiendo gente en los 5 continentes. El Evangelio se abre camino. Y yo personalmente, si me permitís esa pequeña nota muy personal, tengo todavía mucha esperanza también por Europa. Europa será un continente que o muere en sus pecados terribles que están cometiendo, o habrá un avivamiento, una segunda reforma, un hambre y una sed para realmente escuchar la palabra de Dios como jamás la hemos visto aquí. Una de esas 2 cosas, o la muerte o la vida en Cristo. Yo espero que sea lo segundo. Yo espero y me gustaría ver también en este viejo continente otra vez las iglesias llenas. Me gustaría ver esos grandes catedrales que tenemos en el centro y el norte de Europa, que en su momento fueron baluartes y faros de la verdad llenos de personas. Me gustaría ver de nuevo aquí en España un auténtico avivamiento, un auténtico buscar de Dios, no solamente superficial, sino realmente algo que brote desde el más profundo del corazón. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque nuestro Dios al fin y al cabo es un Dios todopoderoso y además un Dios que puede cambiar el corazón humano, cosa que ni yo, ni tú, ni nadie puede hacer. Y precisamente porque tenemos un Dios soberano, un Dios que puede con todo y con cualquier corazón humano, por eso tengo esperanza. Yo estoy contento y feliz de estar donde estoy en ese momento, en un país duro, en un país donde se ve muy poco, precisamente porque esto me recuerda diariamente de que si hay algún día un avivamiento, no será por mí, sino únicamente por la soberanía y por el poder de Dios.
Para eso oramos y espero que estos 4 leyes espirituales nos animen a hacer nuestro trabajo de sembradores todos los días, con dedicación y con ánimo. Que el Señor os bendiga. Vamos a seguir con el texto que llevo exponiendo desde hace algún tiempo en el Evangelio de San Marcos, y hoy nos tocan los versículos 21 al 34 del capítulo 4. Marcos 4, 21 al 34. Y mientras que lo estáis buscando, como pequeña introducción, quiero hacer referencia a ese gran acontecimiento que en nuestros días se habla mucho en todos los medios de comunicación, que ya son 40 años desde el primer alunizaje. Obviamente la Biblia no dice nada sobre el acontecimiento, así que no voy a intentarlo. Lo que quiero decir es simplemente esto. Este logro, obviamente, solamente se podía llevar a cabo porque hay unas leyes, unas normas que por regla general se suele llamar leyes naturales. Entre ellos, por ejemplo, la ley de la gravedad, pues el calcular órbitas, el calcular a qué punto hay que estar en tal momento, solamente es posible porque hay unas normas en la naturaleza, en la creación que Dios ha hecho. Nosotros solemos llamarlo las leyes naturales. Ahora bien, en la Biblia hay algo como leyes naturales espirituales. Bueno, eso suena un poco raro esto. Quiero decir es que simplemente hay algunas reglas que Dios ha puesto allí, y uno puede ir en contra de esas reglas y uno va a fracasar, o uno puede ir con esas reglas y adaptarse a ellas y salir beneficioso. Este texto, que es un pasaje bastante largo que vamos a tratar esta mañana, contiene algo que yo llamaría los 4 leyes del evangelismo. Bueno, no es lo mismo que los 4 leyes espirituales que tal vez algunos conocéis de ese pequeño librito. No me refiero a esto, sino en ese pasaje que ahora vamos a leer, pues hay algunas normas que rigen en el evangelismo y hacemos bien en conocerlas, de la misma manera que obviamente los técnicos de la NASA tenían que conocer a fondo todas las implicaciones de las leyes de la gravedad y otras leyes muchas que hay. Nosotros hacemos bien como cristianos de conocer bien esas leyes que rigen en el mundo espiritual. Vamos por lo tanto a la lectura de este pasaje de Marcos 4 a partir del versículo 21. Dice así: También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición, que esta palabra eche raíces en nuestras vidas. Amén. Pues 4 leyes, 4 principios, particularmente en la predicación o en el evangelismo, en la proclamación de la palabra de Dios, podemos desprender de este pasaje que acabamos de escuchar. Vamos con el primero, y es en los versículos 21 al versículo 23, es lo que yo llamaría la ley de la luz. Y ese principio nos enseña simplemente que la luz alumbra la oscuridad. Bueno, esto es algo que obviamente todo el mundo sabe. Si apagamos la luz, aquí se hace oscuras y es muy difícil leer. Una luz escondida no se ve y no sirve para nada. Y lo que dice aquí Jesucristo realmente son verdades que hasta un niño lo entiende. ¿A quién se le ocurriría pues coger una luz y taparla? Obviamente sería completamente inútil. Él usa allí 2 ejemplos de la vida diaria que todo el mundo entendía. Pues el primer ejemplo es el ejemplo de un almud. Bueno, aquí en España, bueno, sobre todo en Madrid, sabemos lo que es un almud, por lo menos por la Almudena. Me imagino que esto ya está bien conocido en la historia, aunque yo no sé si es histórica o no, yo tengo mis dudas al respecto, pero no es el momento de entrar en esto. Un almud es una medida de grano que por lo menos en los tiempos bíblicos medía unos 10 litros, pues se usaba para medir grano. Se usaba en los trabajos diarios y era, bueno, algo común, podríamos llamarlo un pequeño cubo, vamos a llamarlo así. Pues obviamente a nadie en su sano juicio se le ocurriría pues encender una vela, pues ponerla en la mesa y luego pues poner el almud encima. Pues esto sería una cosa realmente absurda. Y el otro ejemplo que él pone es encender una luz y ponerlo debajo de la cama. Bueno, aparte del hecho de que sospecho de que la cama enseguida estallaría en llamas, pero aparte de eso, de nuevo, pues una luz pues no se pone debajo de la cama. Para eso está el candelabro. O para eso hay un lugar en una habitación donde esa luz pues puede desprender su brillo en todas las direcciones. Bueno, esto no hay que explicarlo, esto es obviamente algo que todo el mundo lo entiende. A lo que Jesucristo se refiere, obviamente, y eso creo que tampoco es tan difícil de entender, sobre todo si